El gran salón se extendía a lo largo del planeta plateado. Elena Vargas se encontraba en la sección humana, vistiendo su uniforme azul oscuro. Llevaba 5 años siendo la voz de la Tierra. Cada día acudía a este lugar donde 47 especies alienígenas diferentes se reunían para debatir los problemas de la galaxia. Las paredes eran de cristal que emitía suaves sonidos. Luces de un sol artificial iluminaban todo. Elena observó cómo el líder Kilaris levantaba 3 de sus 7 brazos. Los Kilaris parecían cristales vivientes, antiguos y sabios. Cuando movía sus brazos, todos guardaban silencio. Miles de ojos y sensores se volvieron hacia el escenario central. Algunas especies tenían ojos normales como los humanos. Otras tenían diferentes formas de ver, pero todas prestaban atención ahora. El Kilaris habló a través de una máquina que traducía sus palabras a sonidos que todas las especies podían comprender. Su voz llenó la enorme sala. El tema de hoy eran las colonias humanas en el espacio. El Imperio Kras se había quejado de que los humanos se expandieran a nuevos territorios. Los Kras eran una antigua raza guerrera. Habían gobernado su parte del espacio durante miles de años. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas negras. Eran grandes y fuertes, hechos para la batalla. Elena sintió que su mandíbula se tensaba. Conocía a los Kras. Todos los conocían. Habían conquistado 17 especies diferentes a lo largo de los siglos. Creían en tomar lo que querían por la fuerza. Durante meses habían estado observando las colonias humanas. Sus naves sobrevolaban el espacio humano buscando puntos débiles. Querían ver si los humanos serían fáciles de derrotar. El comandante Ricardo Rico Guzmán estaba junto a Elena. Era el jefe del equipo militar de la Tierra en el Consejo. Su rostro parecía curtido y endurecido por muchos años de servicio. Había luchado en guerras cuando los humanos aún se enfrentaban entre sí en la Tierra. Sabía cómo era la guerra. Sabía lo que pasaba cuando los depredadores encontraban presas débiles. Sus hombros estaban tensos mientras escuchaba hablar al Kilaris. El Kilaris continuó hablando. Dijo que los Kras querían que los humanos abandonaran 3 mundos colonia. Uno de esos mundos se llamaba Nueva Esperanza. 30.000 humanos vivían allí. La mayoría eran familias con niños. Cultivaban alimentos y construían hogares. Tenían escuelas y parques. Nueva Esperanza no era una base militar. Era simplemente gente tratando de vivir vidas pacíficas lejos de la Tierra. El Kilaris dijo que los Kras afirmaban ser dueños de esos mundos desde hacía mucho tiempo. Dijeron que derechos ancestrales les daban control de ese espacio. Elena sabía que esto no era verdad. Esos planetas habían estado vacíos durante 17.000 años. Los Kras los habían abandonado. El propio Consejo había inspeccionado los mundos y dicho que los humanos podían asentarse allí. Los humanos habían trabajado duro para convertir esas rocas muertas en mundos vivientes. Elena pulsó el botón para hablar. Su voz se proyectó a través de los altavoces a todo el Consejo. Trató de mantener su voz calmada y profesional. Dijo que las afirmaciones de los Kras eran antiguas e inválidas. Explicó que el Consejo había aprobado el asentamiento humano. Habló sobre las familias que vivían allí ahora. Los niños que habían nacido allí, las comunidades construidas desde cero. Entonces el líder Kras se puso de pie. Su nombre era líder bélico Zargos. Era enorme, de casi 3 metros de altura. Sus escamas brillaban como metal negro pulido bajo las luces. Sus ojos eran amarillos y fríos. Cuando habló, su voz era profunda y llena de amenaza. Dijo que los humanos eran demasiado nuevos en la galaxia. Dijo que no se habían ganado el derecho a reclamar mundos buenos. Le dijo a Elena que los humanos necesitaban aprender su lugar antes de intentar expandirse. Ricardo puso su mano en el brazo de Elena. Fue un toque pequeño, suave pero significativo. Elena entendió. Le decía que mantuviera la calma, que siguiera las reglas, que fuera diplomática. Así funcionaban las cosas en el Consejo. Las especies ya no luchaban. Hablaban. Debatían. Encontraban un punto intermedio. La galaxia había superado la guerra. Al menos, eso era lo que todos decían. El Consejo tenía reglas para todo.
Cuando las especies tenían desacuerdos, presentaban quejas oficiales. Celebraban audiencias. Presentaban pruebas. Hablaban durante días, semanas o meses hasta que encontraban una solución que todos pudieran aceptar. La violencia se consideraba primitiva. La vieja usanza. Los miembros del consejo creían haber superado tales cosas. Ahora eran civilizados. Elena había aprendido estas reglas durante sus 5 años como embajadora. Había estudiado cómo hablar con cuidado, cómo argumentar sin ofender, cómo construir acuerdos lentamente con el tiempo. Las otras especies parecían respetar este método. Valoraban la paciencia y el procedimiento. Incluso los desacuerdos se manejaban con cortesía formal. Pero Elena también sabía algo más. Sabía que la mayoría de las especies del Consejo habían evolucionado como animales de presa en sus mundos de origen. Habían sobrevivido escondiéndose, trabajando juntas, creando sistemas para protegerse. Los Kilaris habían sido cazados por criaturas más grandes en su planeta. Aprendieron a pensar, planificar y cooperar para mantenerse con vida. Muchas otras especies tenían historias similares. Los Kras eran diferentes. Habían sido los depredadores superiores en su mundo. Nada los había cazado. Ellos habían cazado todo lo demás. Por eso pensaban en territorio y dominación. Veían la galaxia como un lugar donde los fuertes gobernaban y los débiles servían. Para ellos, hablar era solo un retraso antes de luchar. Elena se preguntó dónde encajaban los humanos en este panorama. La Tierra había sido extraña en ese sentido. Los humanos comenzaron como presas. Los primeros humanos habían sido cazados por animales más grandes, rápidos y fuertes. Pero los humanos también se habían convertido en cazadores. Aprendieron a fabricar armas. Aprendieron a trabajar en grupo. Aprendieron a rastrear presas durante días hasta que caían por agotamiento. Los humanos eran tanto presa como depredador. El Kilaris anunció que el Consejo se tomaría 3 días para reflexionar sobre la queja de los Kras. Durante este tiempo, ambas partes debían evitar cualquier acción que pudiera empeorar las cosas. Este era el procedimiento estándar. El periodo de reflexión daba tiempo a todos para preparar argumentos y buscar un compromiso. Estaba destinado a prevenir decisiones apresuradas. Zargos emitió un sonido que podría haber sido de acuerdo. Pero sus ojos amarillos miraron a Elena con algo que le hizo sentir frío en la piel. Ella había visto esa mirada antes en vídeos de naturaleza de la Tierra. Era la mirada que un lobo le daba a un ciervo. La mirada que decía que el cazador ya había decidido que la presa era suya. Era solo cuestión de tiempo. Después de que terminó la sesión, Elena y Ricardo regresaron al edificio de la delegación humana. Era una estructura pequeña en comparación con los enormes salones donde vivían las especies más antiguas. La presencia humana en el Consejo era todavía nueva, todavía estaba siendo probada. Otras especies observaban para ver si los humanos seguirían las reglas o causarían problemas. Ricardo finalmente habló cuando estuvieron solos. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que no confiaba en los Kras. Dijo que estaban planeando algo. Elena estuvo de acuerdo, pero dijo que debían seguir el procedimiento. El Consejo no apoyaría a los humanos si rompían las reglas. Ricardo asintió, pero su expresión permaneció sombría. Había pasado demasiados años en zonas de guerra para confiar en promesas de depredadores. Esa noche, Elena no pudo dormir. No dejaba de pensar en Nueva Esperanza. Había visitado la colonia un año atrás. Recordaba caminar por su calle principal, niños jugando en los parques, granjeros mostrándole campos de cultivos terrestres creciendo bajo un sol alienígena. Todos estaban tan orgullosos de lo que habían construido, tan esperanzados en su futuro. Pensó en la gobernadora Isabel Isaac Morales, quien dirigía la colonia. Isa era fuerte, pero justa. Había trabajado duro para que Nueva Esperanza fuera un éxito. Se preocupaba por cada persona que vivía allí. Elena recordó a Isa mostrándole la nueva escuela que habían construido, el hospital, el centro comunitario, todas las cosas que hacían de un lugar un hogar en lugar de solo un asentamiento. Elena intentó decirse a sí misma que el Consejo encontraría una solución justa. Los Kras aceptarían algún compromiso. Quizás obtendrían derechos para extraer asteroides en la región.
Quizás los humanos aceptarían algunos acuerdos comerciales. Tenía que haber una manera de resolver esto sin que nadie saliera herido. Pero en lo más profundo de su mente, una voz susurraba, duda. Le recordó que los depredadores no transigían. Tomaban lo que querían. La única pregunta era si su presa podía defenderse. Y Nueva Esperanza casi no tenía protección militar. Solo unos pocos oficiales de seguridad con armas ligeras. No podrían detener un ataque Crash. Apenas podrían detener a criminales. Elena finalmente se durmió mientras un falso amanecer iluminaba el cielo fuera de su ventana. Soñó con niños corriendo por calles en llamas. En su sueño, intentaba alcanzarlos pero no podía moverse. Solo podía observar cómo las sombras caían del cielo. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Era solo un sueño, solo el miedo jugándole una mala pasada. El consejo protegería Nueva Esperanza. Las reglas mantendrían a todos a salvo. Eso fue lo que se dijo a sí misma cuando llegó la mañana. La llamada de emergencia llegó 72 horas después de la reunión del consejo. Elena estaba en su habitación en la nave humana leyendo documentos sobre la ley del consejo. Quería estar lista para el próximo debate con los Crash. Su pantalla de comunicaciones se iluminó de repente con advertencias rojas. Mensajes de prioridad, del tipo que solo llegaban durante emergencias reales. Ricardo irrumpió en su puerta sin llamar. Su rostro estaba pálido. Dijo que estaban recibiendo una señal de socorro de Nueva Esperanza. Elena sintió un vuelco en el estómago. Corrió a su consola principal y abrió la transmisión. Lo que vio le heló la sangre. El vídeo mostraba edificios en llamas, gente corriendo por las calles mientras las explosiones estallaban a su alrededor. Naves de asalto Crash sobrevolaban, sus armas destrozando hogares y tiendas. El cielo estaba lleno de humo. Podía oír gritos de fondo, niños llorando, gente pidiendo ayuda. Entonces la gobernadora Isabel Morales apareció en pantalla. Su rostro estaba cubierto de ceniza y sangre. Su ropa estaba rasgada. Detrás de ella, Elena pudo ver cuerpos tendidos en la calle. La voz de Isa temblaba mientras hablaba. Dijo que los Crash habían atacado sin previo aviso. Sin ultimátum, sin posibilidad de rendición. Simplemente empezaron a matar a todo el que encontraban. Isa dijo que los Crash no estaban tomando prisioneros. No estaban intentando ocupar la colonia. Simplemente la estaban destruyendo, matando a todos. Dijo que ya habían atacado la escuela, el hospital, lugares donde se reunían civiles. Isa suplicó ayuda. Dijo que alguien tenía que detener a los Crash. Dijo que el consejo tenía que hacer algo. Entonces la transmisión se cortó a estática. Elena miró fijamente la pantalla vacía. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver. Se suponía que esto no debía pasar. El consejo tenía reglas. Los Crash habían acordado el periodo de reflexión. No podían simplemente atacar una colonia durante deliberaciones oficiales. Violaba cada ley que el Consejo había establecido durante miles de años. Pero lo habían hecho de todos modos. A los Crash no les importaban las reglas del Consejo. Veían las reglas como debilidad, como algo que las especies presa inventaban para sentirse seguras. Para los Crash, la única ley real era la fuerza. Y en ese momento, estaban mostrando su fuerza masacrando a humanos indefensos. Ricardo habló en voz baja. Preguntó cuánto tiempo tardarían en llegar naves militares a Nueva Esperanza. Elena sacó las cartas estelares en su consola. Calculó distancias y tiempos de viaje. Sus manos temblaban mientras trabajaba. Los números regresaron crueles y claros. Las naves de guerra humanas más cercanas estaban a 48 horas a velocidad máxima. Para entonces, todos en Nueva Esperanza habrían muerto. Elena abrió un canal de emergencia a las cámaras del consejo. El líder Kilaris apareció en su pantalla. Su cuerpo de cristal pulsaba con colores que Elena había aprendido significaban preocupación o inquietud. Dijo que el consejo sabía del ataque. Estaban convocando una sesión de emergencia en ese momento para discutir la situación. Elena sintió que la ira le subía al pecho. Preguntó qué había que discutir. Su gente estaba muriendo en ese momento. Niños estaban siendo asesinados.
Mientras el Consejo hablaba de procedimiento, el Kilaris dijo que entendían sus sentimientos, pero el Consejo tenía que seguir los canales adecuados. No podían simplemente reaccionar con violencia a la violencia. Eso sería volver a las viejas costumbres. El enfoque civilizado requería una deliberación cuidadosa. Elena quiso gritar. Quiso decirle al Kilaris que su cuidadosa deliberación estaba matando inocentes. Pero sabía que eso no ayudaría. Las especies del Consejo pensaban diferente a los humanos. Habían pasado miles de años construyendo su sistema de leyes y procedimientos. Para ellos, abandonar esos sistemas era peor que cualquier tragedia inmediata. Si rompían sus propias reglas, ¿en qué se convertirían? Miró a Ricardo. Su rostro se había quedado completamente inmóvil, sin mostrar emoción. Elena había visto esa expresión antes en soldados. Era la mirada que la gente ponía cuando superaba la ira y el miedo para entrar en algo más frío, algo más peligroso. Era la mirada de alguien que hacía cálculos difíciles sobre la vida y la muerte. Elena le preguntó a Ricardo cuántas naves humanas estaban dentro del alcance. No las más cercanas, sino cualquier nave que pudiera llegar a Nueva Esperanza antes de que todos murieran. Ricardo sacó los registros militares en su tableta. Estudió los datos por unos segundos. Luego dijo, había 3 naves que podrían llegar a tiempo si forzaban sus motores más allá de los límites de seguridad. Las naves eran los destructores Fénix y Centinela, además de un crucero pesado llamado Desafío. Juntos, tenían quizás 300 tripulantes. Comparados con la flota Cras en Nueva Esperanza, serían superados en número. Las computadoras tácticas estimaban sus posibilidades de supervivencia en menos del 20%. Pero podían llegar. Podían luchar. Podían ganar tiempo para que los civiles se escondieran o escaparan. El Kilaris habló de nuevo desde la pantalla. Su voz llevaba un tono de advertencia. Dijo, la humanidad no debe tomar acciones militares sin la aprobación del Consejo. Tales acciones serían una grave violación de la ley del Consejo. Elena podría perder su puesto como embajadora. La humanidad podría perder su membresía en el Consejo. Todo por lo que habían trabajado podría ser destruido. Elena pensó en Isabel Morales y su desesperado ruego de ayuda. Pensó en los niños que había visto jugando en los parques de Nueva Esperanza. Pensó en las familias que habían confiado en que ser parte de la comunidad galáctica los mantendría a salvo. Pensó en lo que significaba ser humano. Los humanos tenían una larga historia de tomar decisiones difíciles, de decidir que algunas cosas importaban más que la seguridad o las reglas o las consecuencias. Cada cultura humana tenía historias sobre personas que se levantaban para proteger a otros, incluso cuando significaba sacrificarse a sí mismas. Eso era parte de lo que hacía a los humanos diferentes de la mayoría de las especies galácticas. Elena tomó su decisión. Miró directamente al Kilaris en su pantalla. Dijo que entendía los riesgos. Sabía lo que esto costaría. Pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente era masacrada. Si el Consejo quería castigarla más tarde, estaba bien. Aceptaría las consecuencias. Pero en ese momento, iba a salvar tantas vidas como pudiera. Se volvió hacia Ricardo. Su voz era firme y clara. Le dijo que estaba autorizado a desplegar todas las fuerzas disponibles en Nueva Esperanza de inmediato. Sus órdenes eran simples. Llegar lo más rápido posible. Proteger a los civiles. Destruir cualquier fuerza hostil que amenazara vidas humanas. Dijo que asumiría toda la responsabilidad ante el Consejo por lo que sucediera a continuación. La expresión de Ricardo cambió ligeramente. Algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un soldado a quien se le acababa de dar permiso para hacer lo que sabía que debía hacerse. Dijo que entendía las órdenes. Haría que las naves se movieran en 10 minutos. Luego se fue para contactar a la flota. El cuerpo de cristal del Kilaris destelló con colores de alarma. Dijo que Elena estaba cometiendo un terrible error. Esta violación podría destruir la relación entre la humanidad y el resto de la galaxia. El Consejo había trabajado durante miles de años para construir un sistema donde los conflictos se resolvieran pacíficamente. Si la humanidad rompía ese sistema, ahora otras especies podrían seguir. Toda la estructura de la civilización galáctica podría colapsar.
Elena se sintió cansada de repente. Cansada de hablar mientras la gente moría. Cansada de reglas que solo protegían a quienes las seguían. Cansada de que le dijeran que la civilización significaba ver sufrir a los inocentes. Le dijo al Kilaris que quizás la comunidad galáctica necesitaba decidir qué valoraba realmente. ¿Valoraba sus procedimientos más que las vidas de los niños? ¿Le importaban más los protocolos que la justicia? Dijo que los humanos preferirían ser expulsados del Consejo antes que abandonar a su propia gente. Si la civilización galáctica requería permitir que los niños fueran asesinados sin respuesta, entonces quizás esa civilización no valía la pena unirse. El Kilaris podía informar sus palabras al Consejo completo. Podían debatir qué castigo merecía. Pero mientras ellos debatían, las naves humanas estarían luchando para salvar vidas humanas. El Kilaris permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo que el Consejo se reuniría inmediatamente para discutir esta crisis. Advirtió que habría graves consecuencias. Elena dijo que entendía. Luego cerró el canal. Se sentó sola en sus aposentos escuchando alarmas y mensajes urgentes inundando su consola. Otras especies del Consejo exigían explicaciones. Algunas expresaron conmoción. Algunas expresaron ira. Unas pocas expresaron algo que podría haber sido un apoyo silencioso. Elena los ignoró a todos. Volvió a abrir la transmisión de Nueva Esperanza. Observó el rostro desesperado de Isa. Escuchó los gritos de fondo. Se obligó a ver todo, aunque dolía. Quería recordar por qué había tomado esta decisión. Quería recordar lo que estaba en juego. En algún lugar del espacio, 3 naves de guerra humanas se dirigían hacia Nueva Esperanza. Sus tripulaciones se preparaban para una batalla de la que probablemente no sobrevivirían. Lo estaban haciendo de todos modos porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando su gente estaba amenazada, luchaban. Cuando los niños estaban en peligro, respondían. Las reglas, los protocolos y las consecuencias políticas no importaban comparado con esa simple verdad. La galaxia estaba a punto de aprender algo importante sobre la humanidad, algo que todas sus observaciones y estudios no habían capturado por completo. Los humanos podían ser diplomáticos. Podían seguir reglas. Podían trabajar dentro de sistemas y construir compromisos. Pero había una línea que no se podía cruzar. Y cuando depredadores como los Crash cruzaban esa línea, despertaban algo en los humanos que había estado dormido. Despertaron la parte de la humanidad que había sobrevivido a edades de hielo, plagas y guerras. La parte que había escalado hasta la cima de la cadena alimenticia de la Tierra a través de pura determinación. La parte que nunca se detenía, nunca se rendía, nunca se daba por vencida, sin importar cuán malas parecieran las probabilidades. Los Crash pensaron que eran depredadores alfa. Estaban a punto de descubrir lo que los verdaderos cazadores de persistencia podían hacer cuando estaban enojados. El capitán Jacobo Morales estaba realizando una patrulla de rutina cerca del cruce de Andrómeda cuando llegaron las órdenes. Su nave era el destructor Fénix. No era la nave más grande de la flota humana, pero era rápida y letal. Jacobo había estado al mando durante 3 años. Conocía cada sistema, cada miembro de la tripulación, cada capacidad que tenía su nave. Jacobo había estado escuchando las señales de socorro de Nueva Esperanza durante 6 horas. Cada mensaje le apretaba más el pecho. La mayoría de la gente en la flota no sabía que la gobernadora Isabel Morales era su hermana. No la había visto en 2 años. Ella había estado tan orgullosa cuando consiguió el trabajo de dirigir la colonia. Le había enviado fotos del asentamiento creciendo, de familias llegando, de niños jugando en nuevos parques. Ahora esos mismos niños estaban muriendo mientras su nave permanecía en el espacio sin hacer nada. El reglamento decía que tenía que esperar órdenes. Tenía que seguir la cadena de mando. Pero cada minuto que esperaba, más gente moría. Su tripulación también lo sentía. Se movían por la nave con una tensión iracunda. Nadie decía nada, pero todos sabían lo que estaba pasando en Nueva Esperanza. Cuando la autorización del comandante Ricardo Guzmán finalmente llegó, Jacobo no perdió un segundo. Ordenó a su oficial de navegación trazar el rumbo más rápido hacia Nueva Esperanza. Le dijo a Ingeniería que forzara los propulsores más allá de sus límites de seguridad. Le dijo a Armas que comenzaran a cargar cada sistema que tenían.
El Fénix iba a la guerra. Su primer oficial era la teniente Sofía Chan. Era joven pero buena en su trabajo. Sacó datos tácticos en su consola. El informe de inteligencia mostraba al menos 20 naves de guerra CRAS en el sistema de Nueva Esperanza. Eran cruceros de bombardeo construidos para destruir objetivos planetarios. Armadura pesada, escudos poderosos, mucha potencia de fuego. Sofía dijo que el Fénix sería superado en número 7-1 incluso con el Centinela y el Desafío uniéndose a ellos. La computadora táctica calculaba sus posibilidades de supervivencia en menos del 12%. Dijo esto en voz baja, solo exponiendo los hechos. No intentaba disuadirlo de ir. Solo quería que supiera a qué se enfrentaban. Jacobo estudió la pantalla táctica durante mucho tiempo. Pensó en cómo luchaban los CRAS. Eran depredadores de un mundo donde la fuerza lo decidía todo. Cazaban en manada. Usaban una fuerza abrumadora. Esperaban que sus presas huyeran o se rindieran al enfrentarse a números superiores. Esa estrategia les había funcionado en 17 especies conquistadas. Pero los humanos eran diferentes. Los humanos habían sido tanto depredadores como presas en la Tierra. Entendían cómo pensaban ambas partes. Más importante aún, los humanos habían desarrollado un tipo especial de caza que ninguna otra especie practicaba, la caza por persistencia. Los humanos rastreaban a sus presas durante días, siguiendo a un ritmo constante hasta que el animal colapsaba por agotamiento. Los humanos nunca se daban por vencidos, nunca se detenían. Simplemente seguían adelante. Jacobo se volvió hacia su tripulación. Vio la misma determinación en sus rostros que sentía en su corazón. Cada persona en esta nave conocía a alguien en Nueva Esperanza. Tenían amigos, familiares o conexiones con la gente que moría allí abajo. Eso los hacía peligrosos de una manera que los CRAS no esperarían. No solo seguían órdenes. Estaban protegiendo a los suyos. Les dijo a su tripulación que no iban a luchar de forma justa. No iban a igualar nave por nave a los CRAS en una batalla honorable. Iban a ser depredadores. Depredadores reales. De los que usan cada ventaja, cada truco, cada debilidad que puedan encontrar. Harían sangrar a los CRAS por cada segundo que pasaran en ese sistema. Jacobo explicó que los CRAS estaban acostumbrados a presas que huían o se rendían. Esperaban que una fuerza abrumadora ganara rápidamente. Pero los humanos eran cazadores de persistencia. Seguirían atacando hasta que los CRAS se fueran o todos en el Fénix murieran. Y si morían, morirían asegurándose de que los CRAS recordaran este día para siempre. El Fénix alcanzó el borde del sistema de Nueva Esperanza 27 horas después de recibir las órdenes. Los motores de la nave brillaban en rojo de tanto haber sido forzados. La mitad de la tripulación no había dormido en más de un día, pero estaban listos. El Centinela y el Desafío aparecieron momentos después, saliendo del hiperespacio en formación perfecta. 3 naves de guerra humanas contra 20 cruceros CRAS. Los CRAS los detectaron de inmediato. El líder bélico Zargos comandaba la nave insignia CRAS. Era un acorazado masivo que hacía que el Fénix pareciera diminuto. Zargos envió una transmisión en todas las frecuencias. Su voz estaba llena de desprecio. Dijo que los humanos eran tontos por venir aquí. 3 naves no podían derrotar a su flota. Esto solo demostraba que los humanos carecían de instintos básicos de supervivencia. Jacobo sonrió cuando escuchó eso. No había humor en su sonrisa, solo una fría concentración. Abrió un canal de vuelta a Zargos. Dijo que los humanos sabían exactamente a qué se enfrentaban. Entendían las probabilidades. Simplemente no les importaba porque en ese planeta había niños que necesitaban protección, y los humanos pagarían cualquier precio para proteger a sus hijos. Le dijo a Zargos que los CRAS habían cometido un error. Pensaron que esto era sobre territorio o dominación o fuerza militar. Pero no lo era. Era sobre familia, sobre comunidades, sobre las cosas que los humanos morirían por defender. Y ahora los CRAS iban a aprender lo que pasaba cuando amenazabas esas cosas. Jacobo dio la orden. Las 3 naves humanas cargaron sus armas. Sofía alimentó datos de puntería a los oficiales de armas. Ingeniería empujó el último bit de energía a los escudos. Todos en el puente se movieron con suave coordinación.
Habían entrenado para esto toda su carrera. Ahora era real. El Fénix lideró el ataque. Jacobo usó la gravedad del planeta para hacer un tirachinas a su alrededor, ganando velocidad mientras hacía su trayectoria más difícil de predecir. Los Crash abrieron fuego, pero la mayoría de sus disparos fallaron. El Fénix se movía demasiado rápido, cambiando de dirección con demasiada frecuencia. Jacobo había estudiado cómo los Crash apuntaban sus armas. Esperaban que los objetivos se movieran en patrones predecibles. Los humanos no. El Fénix disparó sus cañones de riel mientras pasaba por 3 cruceros Crash. Los aceleradores magnéticos lanzaron proyectiles sólidos a velocidades increíbles. 2 disparos impactaron los escudos Crash, haciéndolos brillar intensamente. El tercer disparo atravesó y se incrustó en la sección del motor de un crucero. La nave Crash comenzó a girar sin control, perdiendo energía y control. Pero los Crash no estaban indefensos. Eran guerreros experimentados. Rápidamente ajustaron sus tácticas, intentando rodear las naves humanas. Jacobo vio lo que pasaba e inmediatamente cambió su enfoque. Ordenó al Fénix volar directamente hacia un campo de asteroides cerca del planeta. Los Crash los siguieron, pensando que lo habían atrapado. Lo que los Crash no sabían era que Jacobo había estudiado este campo de asteroides durante horas durante la aproximación. Sabía dónde estaba cada roca grande. El Fénix zigzagueó entre asteroides a alta velocidad, su computadora de navegación trabajando horas extras para evitar colisiones. Las naves Crash eran más grandes y lentas. Lucharon por seguir. Jacobo los llevó más profundo en el campo. Luego, de repente, invirtió la dirección usando un empuje de propulsor planetario para girar el Fénix. Los cruceros Crash intentaron seguir, pero estaban demasiado juntos en el espacio reducido. Chocaron contra asteroides o entre sí. 2 naves Crash colisionaron, sus escudos fallaron por el impacto. El Fénix disparó torpedos contra el grupo confundido. Un crucero Crash explotó, otro se apagó. Todos los sistemas fallando. El Centinela y el Desafío usaron la distracción para atacar desde diferentes ángulos. La capitana Ana Robles en el Centinela era famosa por su precisión con las andanadas de torpedos. Lanzó una salva completa que alcanzó a un crucero Crash mientras sus escudos se estaban reposicionando. Los torpedos perforaron y destruyeron el reactor de la nave. Murió en un destello de luz azul. El capitán Jorge Jordi García en el Desafío apuntó a las naves de retransmisión de comunicaciones Crash. Estas eran embarcaciones más pequeñas que coordinaban los movimientos de la flota. Sin ellas, los Crash tendrían problemas para trabajar juntos. Los oficiales de armas de Jordi eran los mejores de la flota. Lanzaron proyectiles de cañón de riel a través de 2 naves de retransmisión en rápida sucesión. La flota Crash comenzaba a desmoronarse. Habían esperado una victoria fácil. 3 naves pequeñas no deberían poder dañar una flota de este tamaño. Pero los humanos no luchaban como otras especies. No intentaban ganar una batalla justa. Eran depredadores de emboscada que usaban la velocidad y las tácticas para atacar desde ángulos inesperados. Zargos se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la batalla. Ordenó a su acorazado salir de órbita y enfrentarse directamente a las naves humanas. La masiva nave de guerra era 10 veces el tamaño del Fénix. Sus armas podrían destruir la nave de Jacobo en segundos si conseguían un disparo limpio. Pero primero, tenían que golpearlo. Jacobo vio el acorazado moviéndose. Este era el momento que había estado esperando. Mientras Zargos estuviera luchando contra las naves humanas, no estaría bombardeando la superficie. Cada minuto que los Crash pasaban en combate espacial era otro minuto para que los civiles llegaran a un refugio. De eso se trataba realmente esta batalla. No de ganar, solo de ganar tiempo. El Fénix ya había sufrido daños graves. La mitad de su revestimiento del casco había desaparecido. 2 de sus 4 sistemas de armas estaban fuera de línea. La tripulación trabajaba en compartimentos llenos de humo y chispas. Pero siguieron luchando. Sofía señalaba los objetivos. Pedro Pitt Ortiz mantuvo las armas restantes disparando a través de conexiones de energía improvisadas. La sargento Rita Solís en ingeniería mantenía el reactor unido con pura habilidad y determinación. Jacobo miró a su tripulación.
Estaban exhaustos, sangrando, funcionando con adrenalina y determinación, pero ninguno de ellos sugirió la retirada. Todos sabían lo que estaban allí para hacer. Lucharían hasta que los Crash se fueran o hasta que cada nave humana fuera destruida. Esa fue la elección que habían hecho cuando escucharon esas llamadas de socorro. El acorazado se acercaba. Sus armas se estaban cargando. Jacobo respiró hondo. Miró la foto de Isa en su consola. Su hermana sonriendo frente a su nueva colonia. Esperaba que ella todavía estuviera viva allí abajo. Esperaba que este sacrificio significara algo. Dio una orden más. Su voz era tranquila y firme. Le dijo a Ingeniería que se preparara para la velocidad de embestida. Todos en el puente entendieron lo que eso significaba. Era un ataque sin retorno, pero eliminaría la mayor amenaza para Nueva Esperanza. A veces, eso era suficiente. El Fénix aceleró hacia el acorazado Crash con todo lo que le quedaba. Jacobo observó cómo el contador de alcance bajaba en su pantalla táctica. 5.000 kilómetros, 4.000, 3.000. Las armas del acorazado disparaban constantemente ahora. Cada disparo arrancaba más armadura del Fénix. Secciones de la nave estaban despresurizándose. Luces de advertencia rojas cubrían cada consola en el puente. Sofía informó de roturas de casco en 12 cubiertas. Ingeniería apenas mantenía el reactor estable. Las armas funcionaban solo con energía de respaldo. El Fénix estaba muriendo. Todos a bordo lo sabían, pero la nave seguía acelerando. Seguía avanzando hacia su objetivo. 2.000 kilómetros. El acorazado intentó girar, pero era demasiado masivo para maniobrar rápidamente. Zargos gritaba órdenes por su canal de comunicación. Su flota intentó interceptar al Fénix, pero el Centinela y el Desafío los bloquearon. Ambas naves humanas estaban sufriendo daños terribles para darle a Jacobo su oportunidad. La capitana Ana Robles y el capitán Jorge García sabían lo que estaban haciendo. Le estaban comprando a Jacobo los segundos que necesitaba. 1.000 kilómetros. Jacobo podía ver las baterías de armas individuales en el casco del acorazado ahora, todas ellas disparando a su nave. El Fénix se estaba desmoronando a su alrededor. Escuchó explosiones en otras secciones, sintió la nave estremecerse con cada impacto. La tripulación mantuvo sus puestos incluso mientras su nave se desmoronaba. Jacobo abrió una transmisión final a Zargos. Dijo que los humanos eran diferentes de otras especies con las que los Crash habían luchado. Los humanos no sabían cuándo rendirse. No calculaban las probabilidades y se entregaban cuando las cifras parecían malas. Simplemente seguían adelante, seguían luchando. Eso era lo que los hacía peligrosos. No sus armas o sus naves. Su negativa a detenerse. 500 kilómetros. Jacobo miró a su tripulación por última vez. Sofía seguía dando datos tácticos aunque la mitad de su consola chispeaba. Pedro Ortiz tenía sangre corriéndole por la cara, pero sus manos estaban firmes en los controles de armas. Rita Solís estaba cantando algo en español por el canal de Ingeniería, su voz calmada a pesar del caos a su alrededor. Eran buena gente, gente valiente. Merecían vivir vidas largas, tener familias, volver a ver sus hogares. En cambio, estaban a punto de morir en el espacio, lejos de la Tierra, luchando contra alienígenas que querían matar niños humanos. Pero ninguno de ellos parecía asustado. Parecían decididos, listos, en paz con su elección. 200 kilómetros. Las armas del acorazado golpeaban al Fénix continuamente ahora. El escudo había desaparecido. La armadura había desaparecido. Los disparos perforaban el casco y explotaban en el interior. Jacobo sintió que la cubierta del puente se inclinaba mientras la nave perdía integridad estructural. Pero el motor aún funcionaba. El reactor aún resistía. Eso era todo lo que necesitaban. 100 kilómetros. Jacobo susurró un adiós a Isa. Esperaba que sobreviviera. Esperaba que alguien le dijera lo que había pasado allí. Que su hermano y su tripulación lo dieron todo para proteger su mundo. Que los humanos habían mostrado a la galaxia de lo que eran capaces cuando se les llevaba demasiado lejos. 50 kilómetros. El Fénix era más escombros que nave ahora, pero se movía al 40% de la velocidad de la luz.
Toda esa masa y velocidad concentradas en un solo punto. Rita armó el reactor para una sobrecarga. Cuando el Fénix impactara, el reactor detonaría con la fuerza de una pequeña estrella. El acorazado llenó la pantalla de Jacobo. Podía ver a miembros de la tripulación corriendo dentro a través de las ventanas del casco. Sabían lo que venía. Algunos intentaban alcanzar cápsulas de escape. La mayoría no lo lograría. Jacobo no sintió satisfacción en eso, solo tristeza de que hubiera llegado a esto, de que los Crash hubieran forzado esta elección. Impacto. El Fénix impactó el acorazado en el punto de unión entre dos secciones del casco. La nave más pequeña perforó la armadura como si fuera papel, adentrándose profundamente en el interior de la masiva embarcación. Por un solo instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, el reactor del Fénix detonó. La explosión partió el acorazado por la mitad. La onda expansiva alcanzó a otros 3 cruceros Crash que se habían acercado demasiado. Fueron destrozados por la liberación de energía. La luz de la explosión iluminó todo el sistema de Nueva Esperanza. La gente en la superficie vio aparecer un nuevo sol en su cielo. Ardió durante casi un minuto antes de desvanecerse. Cuando la luz se disipó, el acorazado había desaparecido. Solo escombros y radiación donde había estado. 4 naves capitales Crash destruidas en un solo ataque. El resto de la flota Crash dejó de disparar. Nunca habían visto algo así. Un pequeño destructor había matado a su nave insignia y se había llevado consigo varias otras naves. La capitana Ana Robles en el Centinela vio la vacilación Crash. Inmediatamente ordenó disparar todas las armas. El Centinela estaba gravemente dañado, pero su sistema de torpedos aún funcionaba. Una andanada completa fue lanzada hacia el crucero Crash más cercano. La mayoría de los torpedos impactaron. Los escudos de la nave Crash fallaron y su casco se partió. El capitán Jorge García en el Desafío apuntó a otro crucero Crash. Sus cañones de riel perforaron su armadura e impactaron algo crítico en el interior. La nave se apagó y comenzó a la deriva. Los Crash ya no atacaban. Se defendían, intentando reagruparse. La confianza había desaparecido de sus movimientos. El comandante Crash superviviente intentó organizar un contraataque. Pero su flota estaba dispersa y desmoralizada. Habían venido a Nueva Esperanza esperando presas fáciles. En cambio, encontraron depredadores que se negaban a morir. Depredadores que sacrificarían todo para proteger a sus crías. Eso no era algo que los Crash entendieran. El Centinela y el Desafío continuaron su ataque. Ambas naves funcionaban con energía de emergencia. Ambas habían sufrido daños que normalmente forzarían una retirada, pero sus tripulaciones seguían luchando con la misma determinación que había impulsado al Fénix. Dispararon cada arma que tenían, usaron cada táctica que pudieron idear, hicieron que los Crash pagaran por cada segundo que permanecieron en el sistema. 2 cruceros Crash más fueron destruidos. Otros 3 quedaron lisiados y a la deriva. El comandante Crash finalmente tuvo suficiente. Ordenó a sus naves restantes retirarse. Saltaron al hiperespacio tan rápido como pudieron cargar sus propulsores. 6 naves escaparon de las 20 que habían atacado Nueva Esperanza. En la superficie de Nueva Esperanza, las fuerzas terrestres Crash vieron a su flota huir. Se dieron cuenta de que estaban varados, aislados de apoyo, rodeados de humanos enojados que acababan de ver morir a sus amigos y familiares. El comandante Crash en tierra tomó la decisión inteligente. Ordenó a sus tropas rendirse. La capitana Ana Robles estableció comunicación con la colonia. La gobernadora Isabel Morales apareció en la pantalla. Parecía exhausta y con el corazón destrozado. Su ropa estaba cubierta de ceniza y sangre, pero estaba viva. La colonia había sobrevivido. Preguntó por las naves humanas. Robles le habló del Fénix, del ataque final de Jacobo, del sacrificio que él y su tripulación hicieron. El rostro de Isa palideció. No lloró. Todavía no. Ya habría tiempo para eso más tarde. En ese momento, tenía una colonia que salvar. Agradeció a Robles y García. Dijo que se aseguraría de que todos supieran lo que el Fénix había hecho. Que Jacobo y su tripulación serían recordados. La batalla por Nueva Esperanza había terminado. Había durado 18 horas de principio a fin.
7.000 civiles habían muerto. Barrios enteros habían sido destruidos. Pero 23.000 personas sobrevivieron porque 3 naves humanas se habían negado a aceptar la derrota. Porque las tripulaciones que sabían que probablemente morirían aún eligieron luchar. El Centinela y el Desafío permanecieron en órbita mientras la seguridad de la colonia reunía a los prisioneros Crash. Ambas naves apenas funcionaban. Necesitarían meses en dique seco para reparaciones. Pero habían hecho su trabajo. Habían protegido la colonia. Habían demostrado algo importante sobre la humanidad. La capitana Ana Robles se paró en su puente dañado y miró el campo de escombros donde el Fénix había muerto. 300 personas habían estado en esa nave. Todas ellas desaparecidas ahora, convertidas en partículas a la deriva en el espacio. Saludó el campo de escombros. Su tripulación hizo lo mismo. Permanecieron en silencio por un largo momento, honrando a los muertos. Luego Robles regresó a sus deberes. Había sobrevivientes que ayudar. Heridos que tratar, una colonia que reconstruir. La tripulación del Fénix habría querido que se enfocaran en los vivos. Para asegurarse de que su sacrificio significara algo. Así es como los humanos honraban a sus caídos, continuando la misión, protegiendo a los que quedaban. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por la galaxia. Cada especie escuchó lo que pasó en Nueva Esperanza, como 3 naves humanas lucharon contra 20 naves de guerra Crash, sobre el destructor que se estrelló contra un acorazado a velocidad relativista, sobre la tripulación que eligió la muerte segura para proteger a los civiles. La galaxia había visto muchas guerras, muchas batallas, muchos actos de coraje. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de territorio, recursos o conquista. Esto se trataba de una simple verdad que la mayoría de las especies galácticas habían olvidado: algunas cosas valían la pena morir por ellas. La familia, los hijos, el hogar, el derecho a vivir en paz. Los Crash habían pensado que los humanos calcularían las probabilidades y se rendirían. Habían pensado que una fuerza abrumadora haría que los humanos retrocedieran. Estaban equivocados. Los humanos no pensaban como presas o como depredadores normales. Pensaban como cazadores de persistencia que nunca dejaban de perseguir a su objetivo. Ahora la galaxia lo sabía. Los humanos podían ser diplomáticos. Podían seguir reglas. Podían trabajar dentro de sistemas. Pero había una línea. Y si cruzabas esa línea, si amenazabas a sus hijos, los humanos te mostrarían lo que sus ancestros habían aprendido a lo largo de millones de años de evolución. Que a veces la única forma de sobrevivir era negarse a rendirse. Seguir luchando sin importar cuán mal se vieran las cosas, para hacer que tus enemigos pagaran un precio tan terrible que nunca más te amenazarían. La cámara del Consejo Galáctico estaba completamente en silencio. Cada delegado observaba las imágenes tácticas que se reproducían en la enorme pantalla central. Vieron al Fénix realizar su última carrera hacia el acorazado Crash. Vieron la explosión que iluminó el cielo de Nueva Esperanza. Vieron la determinación humana convertir una batalla perdida en algo que la galaxia nunca antes había presenciado. Cuando el Fénix detonó y se llevó consigo 4 naves Crash, varios delegados se apartaron de la pantalla. Algunos no podían mirar. Las imágenes continuaron mostrando al Centinela y al Desafío persiguiendo a las naves Crash restantes con fría eficiencia. Para cuando la batalla terminó, 14 naves Crash estaban destruidas o lisiadas. Solo 6 escaparon para contar lo sucedido. Elena Vargas se encontraba en la plataforma humana. Su uniforme seguía limpio y planchado. Su rostro no mostraba el dolor que sentía por dentro. Había conocido a Jacobo Morales desde que era un niño. Había asistido a su graduación de la academia. Recordaba lo orgullosa que Isa había estado de su hermano menor. Ahora él se había ido, convertido en átomos flotando en el espacio alrededor de Nueva Esperanza junto con otras 300 almas valientes. El líder Kilaris se dirigió al consejo reunido. Su cuerpo de cristal pulsaba con colores que Elena había aprendido a leer. En ese momento, esos colores significaban seria preocupación. El Kilaris dijo que las acciones humanas en Nueva Esperanza representaban una clara violación de los protocolos del Consejo. La fuerza militar había sido desplegada sin autorización. Los canales diplomáticos habían sido ignorados. Los principios que construyeron la comunidad galáctica habían sido dejados de lado.
Elena asintió lentamente. No intentó negarlo. Sí, había violado los protocolos. Sí, había roto las reglas. Lo había hecho sabiendo las consecuencias. Lo había hecho porque algunas cosas importaban más que las reglas. Los niños importaban más. Las familias importaban más. El derecho a vivir en paz importaba más. El Kilaris continuó hablando. Su voz se transmitió a través del sistema de traducción a cada delegado. Dijo que el Consejo había debatido durante 3 días sobre qué hacer. Habían examinado cada aspecto de lo que sucedió en Nueva Esperanza. Habían revisado leyes y precedentes. Habían discutido filosofía y moralidad. Habían argumentado sobre la naturaleza misma de la civilización. Pero el Kilaris también dijo algo más. Reconoció que las acciones de los Kras fueron aún peores que las violaciones humanas. Los Kras habían atacado durante el periodo de deliberación. Habían atacado deliberadamente a civiles. Habían rechazado todos los intentos de comunicación. Habían demostrado que no respetaban la autoridad del Consejo ni sus reglas. Murmullos se extendieron por la cámara. El Kilaris no solía hablar de esta manera. Eran seres lógicos que valoraban el procedimiento por encima de todo. Que criticaran a los Kras tan directamente significaba que algo significativo había cambiado en su forma de pensar. El Kilaris dijo que el Consejo había llegado a comprender algo importante sobre la humanidad. Algo que deberían haber reconocido antes. La pantalla cambió para mostrar no imágenes de batalla, sino registros históricos de la Tierra. Humanos escalando montañas, cruzando océanos, caminando en su luna, luchando en guerras, construyendo ciudades, siempre avanzando, siempre negándose a aceptar límites. El Kilaris explicó que la mayoría de las especies en el Consejo habían evolucionado como animales de presa. Aprendieron a sobrevivir cooperando, creando sistemas y reglas que los protegían de los depredadores en sus mundos de origen. La seguridad provenía de trabajar juntos y seguir procedimientos acordados. Por eso el Consejo valoraba tanto sus protocolos. Algunas especies, como los Kras, habían evolucionado como depredadores alfa. Aprendieron a sobrevivir a través de la dominación y la fuerza. Entendían la fuerza y la conquista. Para ellos, las reglas eran solo obstáculos que las especies más débiles creaban. El poder real provenía de poder tomar lo que quisieras. Pero los humanos eran diferentes. El Kilaris dijo esto con algo que sonó a asombro en su voz traducida. Los humanos habían evolucionado como presa y depredador. Los primeros humanos habían sido cazados por animales más grandes y fuertes. Pero los humanos también habían aprendido a cazar. Se convirtieron en usuarios de herramientas, pensadores estratégicos, cazadores de persistencia que rastrearían a sus presas hasta que colapsaran por agotamiento. Esto hacía a los humanos únicos en la galaxia. Entendían ambas perspectivas. Sabían lo que se sentía ser presa, por lo que valoraban la cooperación en los sistemas, pero también sabían cómo ser depredadores, por lo que entendían que a veces la fuerza era necesaria. La mayoría de las especies solo podían pensar de una manera. Los humanos podían pensar de ambas maneras. El Kilaris dijo que cuando los Kras atacaron Nueva Esperanza, despertaron algo en la humanidad. Activaron el modo depredador que los humanos usualmente mantenían cuidadosamente controlado. La galaxia nunca había visto esto antes. Solo habían conocido humanos diplomáticos y cooperativos. Ahora vieron en qué se convertían los humanos cuando sus hijos eran amenazados. La pantalla mostró imágenes del ataque final del Fénix nuevamente. El Kilaris dijo que esto le recordó al Consejo una verdad que habían olvidado durante 10.000 años de paz. A veces, la supervivencia requería más que el protocolo. A veces requería la voluntad de tomar decisiones terribles y aceptar costos horribles. La tripulación del Fénix entendió esto. Demostraron lo que significaba ser tanto depredador como protector. Alrededor de la cámara, los delegados comenzaron a ponerse de pie. Incluso los pocos representantes Kras presentes se levantaron de sus posiciones. Elena reconoció este gesto. Así es como el Consejo mostraba un profundo respeto. Sintió un nudo en la garganta. Había esperado un castigo. La expulsión del Consejo. En cambio, estaban honrando el sacrificio. El Kilaris pronunció su veredicto.
El Consejo encontró que las acciones de la humanidad, aunque técnicamente en violación de los protocolos, estaban moralmente justificadas dadas las circunstancias. El Imperio Kras enfrentaría severas sanciones por su ataque. Sus reclamos territoriales fueron completamente rechazados, y el estatus de la humanidad en el Consejo fue elevado a membresía plena de inmediato. Pero había más. El Kilaris dijo que a la humanidad se le concedía una nueva designación dentro de la comunidad galáctica. Servirían como el escudo del Consejo. Cuando la diplomacia fallara y los protocolos civilizados resultaran insuficientes contra aquellos que depredaban a los inocentes, la humanidad estaría autorizada a actuar porque los humanos entendían algo que las especies presa olvidaron y las especies depredadoras nunca aprendieron. Elena preguntó en voz baja qué era eso. ¿Qué entendían los humanos que los demás no? La forma de cristal del Kilaris pulsó con colores profundos. Dijo que los humanos entendían que a veces la única forma de proteger a la manada era cazar a los cazadores. Que la paz no era la ausencia de violencia. La paz era la voluntad de responder a la violencia con fuerza abrumadora cuando fuera necesario. Había una diferencia entre ser pacífico y ser inofensivo. El Kilaris explicó, la mayoría de las especies del Consejo eran inofensivas. Habían olvidado cómo luchar. Confiaban en las reglas para mantenerse a salvo. Pero las reglas solo funcionaban cuando todos las seguían. Cuando alguien como los Kras rompía las reglas, las especies inofensivas no podían responder de manera efectiva. Los humanos no eran inofensivos. Eran pacíficos por elección, no por incapacidad. Podían cooperar y seguir reglas, pero también podían luchar cuando era necesario. Eso los hacía valiosos de formas que el Consejo apenas comenzaba a comprender. La galaxia necesitaba especies que pudieran hacer ambas cosas, que pudieran construir la paz, pero también defenderla. El Kilaris dijo que el Consejo estaba agradecido por esto, agradecido de que los humanos les hubieran mostrado la debilidad de su sistema, agradecido de que la tripulación del Fénix hubiera pagado el precio para enseñar esta lección. Su sacrificio no sería olvidado. Nueva Esperanza se mantendría como un recordatorio de lo que sucedía cuando se llevaba a la humanidad demasiado lejos. Más tarde esa noche, Elena estaba en una ventana de observación de la nave de la delegación humana. Miró las estrellas, pensando en Jacobo y su tripulación. Ricardo se unió a ella llevando 2 vasos de bourbon. Bebieron en silencio por un momento, honrando a los muertos a la manera humana. Ricardo dijo que Jacobo se habría reído de toda la charla filosófica en el consejo. Jacobo no había estado pensando en la evolución o en modos depredadores. Solo quería salvar a su hermana. Eso fue todo. Una simple emoción humana impulsando una elección imposible. Elena estuvo de acuerdo, pero dijo que quizás ese era exactamente el punto. Los humanos no cazaban porque fueran violentos. Cazaban porque protegían. Pagarían cualquier precio para proteger a los suyos. Esa simple verdad los hacía diferentes de la mayoría de las especies galácticas. Las especies presa huían del peligro. Las especies depredadoras luchaban por la dominación. Los humanos luchaban por la familia. Ricardo levantó su vaso hacia las estrellas. Hizo un brindis por el Fénix y su tripulación. Dijo que la galaxia nunca debería olvidar lo que sucedió cuando empujaron demasiado a la humanidad. Elena chocó su vaso con el suyo. Dijo que el Consejo había presenciado el modo depredador de la humanidad completamente despierto. Esperaba que nunca tuvieran que verlo de nuevo. Pero ambos sabían la verdad. El modo depredador de la humanidad no era algo que pudiera apagarse una vez despertado. Siempre había estado allí, esperando bajo la superficie, esperando el momento en que fuera necesario. Ahora la galaxia sabía que existía. Sabían que los humanos no eran solo otra especie de presa tratando de sobrevivir. Eran cazadores que habían elegido ser pacíficos. La diferencia importaba. Una especie presa era pacífica porque no tenía elección. Un depredador era pacífico porque elegía serlo. Esa elección podía revertirse si era necesario. Los Kras habían aprendido esta lección de la manera difícil. Con suerte, otras especies serían más inteligentes. Los humanos ya no eran los recién llegados pidiendo permiso para unirse a la comunidad galáctica. Eran los cazadores que habían demostrado que podían cazar a otros cazadores. En las frías matemáticas de la supervivencia, eso lo cambiaba todo.
El Consejo ahora tenía protectores que entendían tanto la cooperación como el conflicto. Especies que podían construir la paz pero también defenderla con una eficiencia terrible. Elena pensó en el futuro, en cómo esto cambiaría las relaciones humanas con otras especies. Algunos les temerían ahora. Algunos los respetarían. Algunos intentarían ponerlos a prueba para ver si Nueva Esperanza fue una casualidad o una verdadera medida de la capacidad humana. Todo eso llegaría con el tiempo. Por ahora, simplemente se quedó en la ventana y recordó. Recordó la sonrisa de Jacobo en su graduación de la academia. Recordó el orgullo de Isa por su hermano. Recordó a los 300 miembros de la tripulación que eligieron morir para que otros pudieran vivir. Esa era la verdadera fuerza de la humanidad, no las armas ni las tácticas ni la persistencia. La voluntad de sacrificarlo todo por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Las estrellas se veían igual que siempre, frías y distantes e indiferentes. Pero en algún lugar entre esas estrellas había 23.000 personas que estaban vivas porque 3 naves se negaron a abandonarlas. Eso tenía que contar para algo. Eso tenía que significar algo en una galaxia que valoraba los protocolos por encima de las personas. Ricardo terminó su bebida y dijo buenas noches. Tenía informes que archivar y familias que contactar. El arduo trabajo de honrar a los muertos y apoyar a los supervivientes. Elena permaneció en la ventana un rato más. Levantó su vaso una vez más hacia las estrellas, hacia Nueva Esperanza, hacia el lugar donde el Fénix había ardido como un segundo sol. La galaxia había presenciado algo sin precedentes. Había visto a los humanos pasar de recién llegados diplomáticos a ser el escudo del Consejo en una sola batalla desesperada. Habían aprendido que los humanos no eran presas ni depredadores, sino algo más complejo, algo que podía ser ambas cosas, dependiendo de lo que la situación requiriera. Ese conocimiento daría forma a la política galáctica durante generaciones. La era de asumir que los humanos siempre seguirían las reglas había terminado. Ahora había una nueva verdad. Los humanos seguirían las reglas hasta que seguir las reglas significara abandonar a sus hijos. Entonces todas las reglas se rompían.